Bueno, buenos días, muchas gracias a ustedes. La temática de hoy es la corporalidad y sexualidad en la teología de Martín Lutero. Y yo tomé una cita de Lutero mismo que dice, pues Dios es también el Dios de los cuerpos. Y lo que voy a presentar es parte de sus comentarios al Génesis. Lo que voy a presentar es parte de una publicación que está en inglés, así que voy a presentar solo algunos recortes. Si me piden más informaciones, yo las doy, quizás para la publicación podemos publicarlo por entero. Por ejemplo, hoy no voy a hablar tanto acerca de la homosexualidad, pero ahí está incluso también. Pero es una invitación a que empecemos a dialogar, así que hay más informaciones y esto va a ser compartido después también. Yo así lo entiendo, ¿no? Muy bien. Philip Mellor y Chris Schilling, en su libro Reforming the Body, Reformando el Cuerpo, afirman que el cuerpo humano en la época medieval se caracterizó por la volatilidad, las luchas por la supervivencia, la amenaza de la violencia y la enfermedad, la escasez de bienes, alimentos, ropa o refugio podrían llevar a la muerte. La magia y la superstición eran ayudas a los conocimientos. Regímenes del cuerpo como el ascetismo, se dice ascetismo, ¿no? Y la penitencia animaban a la gente a transformar la carne caída y pecaminosa. El catolicismo romano medieval trató de estructurar la volatilidad del cuerpo humano mediante la creación de prácticas y disciplinas relacionadas con la religión y el conocimiento. Estos regímenes del cuerpo, sin embargo, fueron perseguidos por una minoría. Tanto es así que los monjes y las monjas, ascetas religiosos, fueron percibidos estando como más arriba de la gente común precisamente por su capacidad de negar el deseo sexual, el deseo carnal. Ayuno, la abstinencia sexual, vigilias, oraciones y ejercicios fueron instituidos como modos de superar la tentación del mal, el deseo de la carne. Los teólogos y los sacerdotes medievales no fueron los primeros en plantear esos puntos de vista negativos de la sexualidad humana. Peter Brown, en su estudio clásico de la historia cristiana primitiva, señala que el cristianismo siempre ha tenido una relación dudosa con la corporalidad. Los ascetas entendían que tomar el control sobre el cuerpo fue un símbolo de la victoria de Cristo sobre la muerte y el orden humano corrupto, incluyendo el pecado. Para ellos, controlar el cuerpo era negar la sexualidad y los deseos pecaminosos de la carne. Brown analiza la práctica del ascetismo y el modelo de la renuncia sexual que se desarrolló en los primeros 5 siglos de la Iglesia. La continencia, el celibato y la virginidad perpetua, a principio, prácticas espirituales marginales, solo un pequeño grupo de personas las hacía, se convirtieron en el ideal para la vida cristiana. Jerónimo, por ejemplo, al comparar la virginidad, la viudez y el matrimonio, a la virginidad dio un valor numérico de un centenar, a la viudez 60 y el matrimonio 30. Según él, la virginidad llenó el cielo, pero el matrimonio llenó la tierra. Desde el principio, los cristianos estuvieron marcados por una ambigüedad hacia los cuerpos humanos. Por un lado, bienvenidas. Por un lado, siguiendo el ministerio de Jesús, los creyentes se hicieron cargo de los cuerpos enfermos,
los cuerpos hambrientos y los cuerpos necesitados. Amor al prójimo tomó la forma concreta de la diaconía, asegurando el bienestar de otros seres humanos, en particular de los en necesidad y en sufrimiento. Por otro lado, la carne representó a una cárcel para el alma humana y un obstáculo para una vida espiritual devota. Procreación perpetúa el círculo del pecado y de la muerte. Es una idea que resonaba al pensamiento platónico, naturalmente, donde el cuerpo es cárcel para el alma. Los cristianos estaban constantemente lidiando con la cuestión de cómo transformar la carne caída a la luz de la integridad que el cuerpo representa como buena creación de Dios. Y acá se percibe ya que hay una lucha. El hecho de que las enseñanzas eclesiásticas enfatizaron la abstinencia sexual y establecieron reglamentos precisos relativos a la sexualidad, no implicaba asentimiento unánime a esas prácticas. Por el contrario, lejos de ser atrapados en la cultura de las ideas y de los objetos humanos, cuerpos medievales mantuvieron la relación sensual con el sagrado. Estas prácticas podrían variar desde la autoflagelación hasta estados corporales de éxtasis, desde caminar con alfileres clavados en la carne hasta la indulgencia a los placeres en las versiones medievales del carnaval. A pesar de la atención a los asuntos espirituales de la salvación, el cuerpo humano se encontraba todavía en el centro de atención, sea a través de la retórica de la negación y la regulación establecida por la Iglesia, por medio de los afanes y tribulaciones constantes que exigía la vida cotidiana, o a través de la sensualidad de prácticas que escapaban del control del discurso religioso. Este es el contexto de la teología de Lutero. Lutero se apartó de los reglamentos de la sexualidad humana establecidos por el monacato, el ideal de la abstinencia sexual y la mortificación de la carne. Pero él tampoco toleraba las prácticas que él así las entendía, las prácticas lascivas de su tiempo. La teología de Lutero ofrece un nuevo umbral para la corporalidad, es decir, una que reclama el cuerpo humano como parte de la buena creación de Dios, la expresión concreta de la atención y la gracia de Dios. El cuerpo y la sexualidad ya no se colocan bajo el reino de la perdición. Más bien, el cuerpo humano es el lugar de y para el amor al prójimo. El cuerpo da contenido a una preocupación ética cristiana con el bienestar de uno mismo y de los demás. Como una parte intrínseca de la realidad humana, la sexualidad entra en la misma categoría de la creación de Dios y merece honor y dignidad. Así preguntemos, Martín Lutero y la ética sexual. Más a menudo, cuando los eruditos leen la crítica de Lutero a la vida monástica, interpretan sus duras palabras
como refiriéndose únicamente al carácter moral superior que el clero, por supuesto, tenía. A la luz de la justificación por la fe, la crítica se representa como una refutación de las buenas obras realizadas a través de sacrificios. Y los sacrificios acá sean los sacrificios de la propia sangre y carne, sacrificios de sus bienes, sacrificio de su servicio, o el sacrificio de abstenerse de placeres. Y que en Lutero hubiera entonces un retorno a las prácticas de la iglesia cristiana primitiva, cuando era permitido a sacerdotes contraer matrimonio, por ejemplo. Aunque correcta, esta lente puramente teológica no nos permite desvelar la contribución compleja o más amplia que Lutero ofrece a su tiempo y posiblemente también a lo nuestro. Cuando Lutero rechazó el monacato y se convirtió en un apasionado defensor de la vida matrimonial, eso escuchamos ayer por la noche, ¿no? No estaba simplesmente criticando jerarquía eclesiástica. Lutero también afirmaba que era la corporalidad humana y la sexualidad, que ambas son parte intrínseca de la creación de Dios. Se desmanteló la teología obsesionada con la castidad y la pureza sexual y en un movimiento audaz cambió el enfoque de la teología de abordar no solo las almas, sino también los cuerpos humanos de una manera positiva. La vida sexual de los laicos en ese tiempo se modelaba en las enseñanzas eclesiásticas de acuerdo con los ideales ascéticos enseñados por el clero. Mediante la eliminación de la autoridad de esas enseñanzas, Lutero permitió la reevaluación de la ética sexual. Hay que decir, sin embargo, que Lutero también refleja su ubicación social y histórica al describir el cuerpo humano y la sexualidad. Es evidente que él era un hijo de su tiempo, haciendo eco a la comprensión del ser humano, por ejemplo, que comprende el ser como espíritu, alma y cuerpo. Él con frecuencia describió el espíritu como el más alto y la parte más noble del ser humano y el cuerpo humano como su manifestación exterior, o que el alma da vida al cuerpo y trabaja a través de él. Aunque la carne sea esporádicamente identificada por Lutero como, y hay una cita, una bolsa vieja podrida, el cuerpo no es negativo. Lutero emplea con frecuencia la distinción que es establecida por Pablo entre sarx, que es carne, y soma, que es cuerpo. Y acá ustedes que son expertos en Biblia pueden añadir sus comentarios acerca de las consecuencias también de esta distinción. Yo no voy a adentrarme en eso ahora. Porque al hacer la distinción en sarx y soma, carne y cuerpo, porque la carne es corrupta, pero el cuerpo es limpio. Lutero con frecuencia amoestó a los cristianos a mantener el cuerpo bajo control. La contribución de Lutero no era solo el desarrollo de una comprensión única del ser humano, sino más bien cómo este ser humano se encuentra en el conjunto de la creación. Por la recuperación de la teología de la creación, Lutero concibe a la humanidad como una paradoja que encarna al mismo tiempo la bondad de la creación
y las deficiencias del pecado. Simul justus et peccator. También cuanto a la sexualidad. Un ejemplo de la localización social e histórica de Lutero es su descripción de la corporalidad y la sexualidad y cómo se encajan en la categoría de género. Lutero invocó la superioridad masculina y la existencia de esferas naturales para asignar responsabilidades y deberes propios de las mujeres y de los hombres. Eso vimos por la noche también. Por naturalizar las construcciones de género, ubicándolas en el orden de la creación, Lutero mantuvo dicotomías y jerarquías. Los estudios contemporáneos afirman que el género es una identidad tenuamente construida en el tiempo, una identidad instituida a través de una repetición estilizada de actos. Para Lutero, sin embargo, sexo biológico, identidad sexual y roles de género eran más o menos lo mismo. Así que para él la categoría de género no hay, ¿no? Biología, de hecho, dictaba el hogar que el varón o la mujer ocupaban en la sociedad. Esta nota crítica no minimiza la importancia de los escritos de Lutero, ni tampoco la importancia de los estudios contemporáneos relacionados con la identidad de género. Obviamente sería imposible esperar que un erudito del siglo XVI pueda operar con las complejas herramientas de análisis de género desarrolladas casi 4 o 5 siglos después, ¿no? Sin embargo, al reconocer la diferencia histórica y las diferencias culturales, se necesita claridad hermenéutica de discernir qué aspectos de la ética sexual de Lutero se desea enfatizar o aprovechar. La lectura confesional de Lutero, y así hay iglesias que lo hacen, ¿no? Una lectura confesional, podría mantener sus enseñanzas congeladas en el tiempo y en el espacio, y por tanto irrelevantes para hoy. Por otro lado, la superposición de cuestiones contemporáneas sobre un pensamiento medieval, sobre el lugar de la mujer en la sociedad, la homosexualidad, el papel de la familia y matrimonio, por ejemplo, van a considerar Lutero como anticuado y arcaico. Si uno espera que Lutero ofrezca respuestas a los debates contemporáneos sobre la sexualidad, simplesmente copiando lo que dijo, el resultado sería desastroso y contradictorio. Sería contradictorio porque el mismo Lutero presentó puntos de vista contradictorios en sus escritos. Por ejemplo, véase o que hablaba acerca del matrimonio. Por primero era contra, después más o menos, después era un entusiasta del matrimonio. Así que hay visiones distintas, ¿no? Y sería desastroso porque uno no habría entendido la esencia de las enseñanzas de Lutero, en particular la centralidad del Evangelio sobre la ley. Y eso es central. Es posible emplear la propia hermenéutica de Lutero y su racionamiento paradójico para divulgar sus enseñanzas. Así, no las lecciones de la naturaleza determinan la posición social, pero sobre todo las reflexiones sobre la condición humana y las construcciones teológicas de las relaciones humanas, incluyendo la sexualidad. Además de señalar lo que dijo acerca de determinados aspectos de la sexualidad humana,
es necesario preguntarse por qué y sobre qué base se llegó a ciertas conclusiones. En ese sentido, Lutero fue más allá que las enseñanzas de su tiempo y ofrece un marco de referencia más amplio que la ley natural. La relación de Lutero a la ley natural es compleja, como ya empezamos a hablar hoy por la mañana. Por un lado, él invocó principios basados en la ley natural como divinamente ordenados y cómo esta ley determina la naturaleza humana. La ley y las instituciones políticas, por ejemplo. Él podría decir que por naturaleza, todos los seres humanos tienen un cierto conocimiento de la ley. Él creía que la ley fuera escrita en el corazón de todos. Por ejemplo, el entendimiento que el crimen y la idolatría están prohibidos, que la gente lo sabe, que está escrito en su corazón. Y, consecuencia, hablaba de las instituciones como siendo divinamente ordenadas. En otras palabras, la ley natural es la ley de Dios. Por otra parte, Lutero mantuvo una tensión creativa entre ley y evangelio, sobre todo cuando se trata de la ley mosaica. Cuando la ley natural se interpreta y aplica, hay al mismo tiempo una renovación y una constricción de la ley. Por lo tanto, para Lutero, esta ley ya no podía ser aplicada en todas sus partes. Y eso lo resume Bernhard Lose, aquí una cita. Incluso el decálogo es vinculante solo como un resumen de la ley natural, que en esencia consiste en los dos mandamientos, de adorar a Dios y el cuidado de los seres humanos en términos del amor al prójimo. Termina la cita. Lutero empleó dos principios de la ley natural, pero se alejó de ellos cuando no cumplían con las enseñanzas del Evangelio, traducidos como el amor. Las ambigüedades de la sexualidad. Lutero era muy consciente que la sexualidad es parte de la vida humana, que uno necesita apreciarla y cuidarla. Lutero consideraba el deseo sexual como siendo extremadamente poderoso, tanto en varones como en las mujeres. A veces criticaba a las mujeres por atraer a los jóvenes hacia las relaciones sexuales. Otras veces se concentra en el deseo sexual masculino que tiene la mujer como objeto de deseo. Sin embargo, ¿cuál fue el papel del deseo sexual en el esquema general de la creación? Para hacer frente a ese dilema, Lutero a menudo menciona enseñanzas teológicas tradicionales, pero también propuso nuevas ideas. Al igual que Agustín, Lutero vinculó el pecado original y el deseo sexual. Lutero entendió que después de la caída, Dios implanta en Adán y Eva y su descendencia un deseo sexual irresistible que solo podía ser llenado a través de actos sexuales. Pero, a diferencia de los teólogos católicos romanos medievales, Lutero consideraba el sexo en el matrimonio como un bien positivo en sí mismo y no simplemente porque conduce a la procreación.
sexo aumenta afecto entre cónyuges y promueve la armonía en la vida doméstica. De hecho, durante su vida hubo grandes cambios al respecto a la sexualidad. Durante la vida de Lutero estamos hablando. Los monjes podían casarse. El matrimonio dejó de ser uno de los sacramentos. Se esperaba la procreación. Y estos cambios llevados a cabo por los reformadores representaron una interrupción significativa de la forma en que las personas percibían a sí mismas, su mundo y su sexualidad. Al leer los escritos de Lutero, es posible ver cómo el terreno estaba cambiando y cómo él mismo tuvo que ajustar su juicio para hacer frente a los retos que les ocupaban. Su propia experiencia lo llevó a percibir los problemas de maneras diferentes al pasar del tiempo. Por ejemplo, como ha visto el matrimonio una vez que estaba casado. Así, es posible encontrar la multiplicidad de opiniones con respecto a las cuestiones cotidianas, aunque el núcleo de la teología no haya cambiado. Lutero introdujo cambios en las percepciones de la sexualidad y la corporalidad. La sexualidad era una cuestión de intimidad, pero no se restringía a la privacidad del hogar. Así, es íntimo, pero no es privado. Quiero enfocar en algunos puntos y dejarles con algunas consideraciones éticas, algunas preguntas para continuar refletiendo. Primero, el propósito del matrimonio. Para Lutero, las razones para el matrimonio eran la perpetuación de la especie y la canalización de los deseos sexuales. En 1522, Lutero escribió acerca del matrimonio y ahí afirmó que negarse a casarse conduce al libertinaje y que la humanidad fue creada para reproducirse y multiplicarse. El matrimonio tiene el doble objetivo de prevenir la inmoralidad y asegurar la reproducción de la especie. Abstenerse de sexo o participar del sexo afuera del matrimonio conduce a la fornicación u otros pecados secretos. Así, basado en Génesis, sed fecundos y multiplicai-vos, Lutero concluyó, y es una cita: no puedes escapar ni refrenarte de ser fecundo y multiplicarte. Es la ordenanza de Dios y toma su curso. Es inevitable. Si el deseo sexual es inevitable, debe ser canalizado de forma segura en el matrimonio. Del mismo modo, en sus conferencias sobre Romanos, Lutero dice, él se refirió a la advertencia de Pablo que todos los creyentes mortificaron la carne. Si los cristianos no pueden contenerse, que por lo menos sean castos. Si se entregan a la lujuria debido a la debilidad de la carne, esos deseos deberían ser canalizados en el matrimonio. Para Lutero, el matrimonio era institución de Dios. El punto de vista de Lutero sobre el matrimonio ejemplifica su racionamiento paradójico también con relación a Pablo. Para el apóstol, el ideal fue la abstinencia. Ese es el ideal. Pero la carne humana no es lo suficientemente fuerte para soportar las tentaciones de la lujuria y placer y cede a la concupiscencia. Lutero
se inspiró en el ideal del matrimonio como un regalo dado por Dios que ofrece la solución para el problema del deseo sexual. Este deseo se mantiene bajo control y es confinado en el ámbito de la familia. Si para Pablo la abstinencia sexual era ideal y el matrimonio fue la segunda mejor opción, para Lutero el matrimonio no era la segunda mejor opción, sino la única opción, la única alternativa. Y se convirtió en el lugar de la justicia y de la santificación. Reflexiones contemporáneas sobre la sexualidad humana incluyen una descripción mucho más compleja y diversa do que la identidad sexual heterosexual como la descrito Lutero, como solamente la atracción entre hombres, entre varones y mujeres. Un debate en curso es precisamente la atracción sexual por personas del mismo sexo, homoafectivas, gays, lesbianas, transexuales y bisexuales, y cuál es la naturaleza de ese deseo. Aunque las opiniones varían al respecto de la homosexualidad, hay consenso de que la heterosexualidad no es la única forma de atracción sexual. Si tuviéramos que seguir el racionamiento de Lutero en cuanto a la imposibilidad de la humanidad para controlar el deseo sexual, que es algo inculcado en Dios, en la creación, ¿cómo aplicarlo a los deseos homoeróticos? Dado que para muchas personas la heterosexualidad ya no es la única expresión de la sexualidad humana, y eso significaría mismo, o sea, que las relaciones y deseos sexuales deberían encontrar una salida. Es a través del matrimonio gay, por ejemplo. El segundo punto es acerca de la naturaleza del sexo. Lutero no asocia el pecado con la sexualidad en la forma en que muchos de sus contemporáneos lo hicieron. Está claro, por ejemplo, que antes de la caída de Adán y Eva hubo un contacto sexual entre ellos. Sin embargo, Lutero dice que esta sexualidad antes de la caída es una sexualidad casi angelical. Y una cita de Lutero mismo: no habría estado en ellos la lujuria detestable que ahora está en los hombres, pero habría sido el amor inocente y puro de un sexo hasta otro. Procreación habría tenido lugar sin depravación, como un acto de obediencia. Las madres, ahí Lutero explicando cómo sería en el jardín, ¿verdad? Las madres hubieran dado a luz sin dolor. Los bebés no se habrían nacido en un estado miserable y con tanto esfuerzo. Hasta aquí la cita. La inocencia perdida del Edén y la corrupción de la carne se deben al pecado. Y por causa del pecado, sexo se convirtió en vergüenza. Y acá una cita larga de Lutero de su comentario a Génesis otra vez. En el paraíso, la mujer hubiera sido ayuda en solo un deber, que es la procreación. Pero ahora también es un antídoto y una medicina. Difícilmente podemos hablar de ella sin un sentimiento de vergüenza. Y seguramente no podemos hacer uso de ella sin vergüenza. La razón es el pecado. En el paraíso, la unión que había tenido era sin ningún tipo de pudor, sino una actividad creada
y bendecida por Dios. Hubiera sido acompañada por un placer noble, tal como había en el comer y el beber. Ahora, por desgracia, es un placer tan horrible y espantoso que los médicos lo comparan con epilepsia o a caer en enfermedad. Ahí estamos hablando de la medicina en el siglo XVI, ¿verdad? Así describe el orgasmo. Por lo tanto, una enfermedad real está vinculada con la actividad misma de la procreación. Estamos en el estado de pecado y de la muerte, y por lo tanto nos sometemos a este castigo también, que no podemos hacer uso de la mujer sin la horrible pasión y lujuria, por así decirlo, sin epilepsia. Hasta aquí la cita. Al igual que el matrimonio, la sexualidad se ve paradójicamente como una fuente de satisfacción y una carga. La creación de Dios y el camino hasta el pecado. Un bien positivo en sí mismo y un deseo que conduce a la inmoralidad. Lutero no resolve la paradoja, pero a diferencia de sus contemporáneos, tenía una actitud más positiva a los deseos sexuales humanos. Él colocó la sexualidad humana bajo el cuidado protector de Dios y como signo de la gracia, como se indica en el Catecismo. Y aquí una cita de Lutero del Catecismo. Dios diariamente y abundantemente provee zapatos y ropa, comida y bebida, casa y granja, cónyuge, niños, campos, ganado y toda la propiedad, junto con todas las necesidades y alimento para el cuerpo y para la vida. Hasta aquí la cita. A veces Lutero tomó enfoques bien pragmáticos para resolver lo que él percibe como los deseos de la carne y de la necesidad de procrear. Incluso en algunos escritos proponiendo la bigamia. ¿Se acuerdan de eso, no? Sin embargo, él condenó sexo fuera del matrimonio, incluso la prostitución. La paradoja de la sexualidad es llevada a la modernidad, por supuesto, y se hace más complicado con los diferentes roles de género, juegos sexuales y deseos eróticos. Los puntos de vista contemporáneos sobre la sexualidad ya no restringen el sexo a la vida matrimonial ni reducen el matrimonio a la reproducción, gracias a Dios. Si la visión de Lutero redució el matrimonio con el doble propósito de asegurar la procreación y la restricción o canalización del deseo sexual, ¿qué papel juega el erotismo en la sexualidad humana hoy? Además, a la luz de la objetificación actual del sexo, véase, por ejemplo, pornografía, prostitución, la comercialización de los medios de comunicación a través del sexo, cómo la sexualidad se puede invertir de gracia, una experiencia de gracia como Lutero defiende. El tercer punto, tercera consideración ética, es la relación de mujeres y hombres. Una de las piezas más controvertidas en la teología de Lutero es su posición respecto a las mujeres. Famoso sobre sus comentarios sobre la anatomía de la mujer y su papel doméstico. ¿Se acuerdan el dicho de Lutero de que las mujeres tienen los hombros estrechos y las cadenas de ancho, ¿no? ¿Se acuerdan de esa?
Caderas anchas. Los hombros son estrechos porque las mujeres no tienen una cabeza suficientemente grande, así que los varones tienen los hombros anchos porque su cabeza es el más importante. Y las caderas anchas son para procrear y los varones tienen las caderas estrechas porque no procrean. Así su lectura de la anatomía, ¿no? Esto de hecho viene de una de sus conversas a la mesa, ¿no? A veces se tiene la impresión que Lutero había bebido un poco demasiado cerveza, pero va bien. Sin embargo, Lutero desafió teorías aristotélicas establecidas que consideraban que la mujer era un ser defectuoso. La teología medieval, como se identifica, por ejemplo, en una cita de Malleus Maleficarum, por ejemplo, tenía un tono misógino y ejecutaba la ideología de Aristóteles. En la visión de Aristóteles, un acto generativo debería siempre resultar en la descendencia masculina, o sea, el varón pone la semilla en el útero, en el vaso femenino, y si todo va bien, nace otro ser humano que es masculino, que es varón. Cuando nace una hembra, es un ser mal formado, porque el vaso, el ambiente, corrompió la semilla. Esa es la visión de Aristóteles. Y Lutero, para Lutero eso no vale, ¿no? Porque ambos, la mujer y el varón, son buenas criaturas de Dios. Aunque Lutero no ve a las mujeres iguales a los hombres, las mujeres son parte, como he dicho, de la buena creación de Dios. Vamos, por lo tanto, obedecer a la palabra de Dios y reconocer nuestras esposas, aquí una cita de Lutero. Vamos a reconocer nuestras esposas como un edificio de Dios. No solo es la casa construida a través de ellas por la procreación y otros servicios que son necesarios en el hogar, pero los maridos se construyen a partir de ellas, porque las esposas son, es decirlo así, el nido y la morada en donde los esposos pueden ir a pasar su tiempo y vivir con alegría. Así Lutero resume el matrimonio. Por cierto, ahí continuamos la conversa de ayer para hoy, ¿verdad? Por cierto, Lutero no está defendiendo la igualdad de género, pero a la luz de las opiniones misóginas existentes en su época, él toma un enfoque mucho más igualitario. Con el adviento del feminismo, la revolución sexual y la desconstrucción general de las nociones occidentales de los espacios públicos y privados, también es necesario abordar los supuestos de Lutero acerca de relaciones entre hombres y mujeres. Lutero limitó el alcance de las actividades de las mujeres a la casa y habló con dureza contra las dos opciones, las únicas opciones disponibles afuera del matrimonio, o sea, el claustro y el bordel. Eran las únicas opciones. Claustro, bordel. Bordel, La vida de los monjes. claustro, Claro. la vida de O era monja santa o puta. Exactamente. Así se resume, no hay otra. O es
No había mucha... Con lo cual estaba enclaustrada en otro... Bueno, ahí seguimos hablando. Los historiadores señalan que no había alternativas reales para que las mujeres sobresalgan por su cuenta y vivan vidas personales satisfactorias en autonomía. Esto no es posible. Estas son expectativas modernas. Lutero indica, sin embargo, que el base para las relaciones sexuales es el amor recíproco y respeto mutuo. Y a pesar de que él no idealizó un matrimonio igualitario, no obstante es revelador que su matrimonio con Catarina estaba basado en esos valores. Pular un montón acá. Concluindo entonces, pues Dios es un Dios de los cuerpos. La teología de la creación de Lutero percibió el mundo natural como una manifestación de la gracia de Dios. Al igual que Pablo, Lutero afirmó que el cuerpo, la creación de Dios, era intrínsecamente buena, pero podía corromperse. La realidad que llevó a Pablo a distinguir entre el cuerpo y la carne. Para Pablo, la nobleza del cuerpo involucraba la castidad y la continencia. Para Lutero, es el ejercicio adecuado de la sexualidad dentro de los límites del matrimonio. Tanto Pablo como Lutero estaban preocupados con las prácticas que profanaban no solo el propio cuerpo, sino también el cuerpo del otro. En última instancia, el debate ético no gira en torno a las prácticas sexuales o conductas aisladas, sino a que se refiere al marco más amplio del amor al prójimo y el cuidado. La sexualidad humana es para ser vivida de manera sana, respetuosa y en mutualidad. La creación entera, incluyendo nuestros cuerpos y la sexualidad, ofrece oportunidades para el encuentro con Dios en gratitud. Son regalos de Dios. Y una cita de Lutero para ilustrarlo. Son regalos de Dios puestos en práctica, no solo en el espíritu, pero también fuera y hacia la gente. Pues Dios es el Dios de los cuerpos, por lo cual nos da dones corporales y Él quiere que disfrutemos de esos regalos con alegría. Esta teología no niega el carácter sagrado de los cuerpos humanos. Por el contrario, la teología de Lutero nos permite ver toda creación como una manifestación de la gracia divina que se nos invita a participar y compartir con otros. Nuestros cuerpos y nuestra sexualidad son regalos de placer para disfrutar. Y acá una cita de Lutero que ya compartí ayer, así que vale para sonar. Estos dones parecen seculares y profanos. Un estoico o un fariseo le preguntan si son lícitos. Las personas de este tipo son extremadamente desagradables. Ellos no permiten que el cuerpo tenga placer y alegría. En su religión, la que Pablo describe en Colosenses 2, es decir, no perdonó al cuerpo, sino torturarlo y matarlo hasta que se reduzca a nada. Así se dice de Bernardo, que para superar su lujuria, atormentaba su cuerpo hasta el punto de que finalmente los hermanos no podían asociarse con él a causa de su mal olor. Dios creó el cuerpo y el alma, y Él quiere que la recreación sea permitida a ambos, pero en cantidad y modo delimitados. Decir que Dios es el Dios de los cuerpos
es reconocer que la sexualidad es una parte intrínseca de nuestra corporalidad. También ubica la diversidad de identidades sexuales en la riqueza de la creación de Dios. Sin embargo, las construcciones sociales regulan cómo lidamos con nuestra sexualidad y es una responsabilidad humana deliberar sobre cuáles son las conductas o comportamientos sexuales que sean aceptables. Para Lutero, el base para la deliberación no fue simplemente la ley natural, pero los valores y el centro del Evangelio, saber, el amor a Dios y al prójimo. En nuestros tiempos, este lenguaje del amor al prójimo puede ser sustituida o traducida por una preocupación por el bienestar de uno mismo y de los otros, traducido como una ética de la corporalidad. Cuando se refiere a la ética sexual, esta ética de la corporalidad asegura que la seguridad, el respeto mutuo, el consentimiento maduro, la afirmación emocional, la realización erótica y la satisfacción física sean elementos constitutivos de nuestra propia deliberación. Como una expresión de la gracia del amor divino, la sexualidad humana es un don que debe ser disfrutado de manera responsable y placentera.